las personas que me encuentro y les invito a la iglesia. Y hay un amigo que amo mucho, estimo mucho. Dice, un día entré a la iglesia cristiana, dice, lo único que fui a escuchar, yo quería escuchar una palabra, pero lo único que escuché sobre el diezmo. ¿Qué le pasa, mi hermano? Toma un poco de agua. Toma un poco de agua por ahí, cambio. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Saludamos a las personas que nos están escuchando a través de la radio, por Spreaker, nos están escuchando, estamos saliendo, la congregación está saliendo online, a través de internet, por radio online. Saludos y bendiciones a todas las personas que nos escuchan desde diferentes partes del mundo, a través de radio. Bendiciones, un fuerte abrazo, por acá le saluda a su amigo Rodrigo, y hermanos para otros, bendiciones desde Chile. Cambio. Disculpe. Le empecé a compartir la palabra a mi amigo. Y dice, entré en esa iglesia, José, y lo único que hablaba era sobre el diezmo. Fue lo único que habló, dice. Yo necesitaba una palabra, que él me hablara una palabra que me llenara mi corazón, que saciara mi necesidad. Y yo había ido a esa iglesia porque había una necesidad en mí. Y no dejaba de hablar del diezmo y terminó con el diezmo, salí corriendo de ahí. Dice, no vuelvo a pisar más una iglesia. Por eso le digo esto, cambio. Yo creo que ya se terminó el tema, ¿no? Se terminó ya, hermano. Adelante. De vuelta, le pido perdón si en alguna manera ofendí, si en alguna manera dije una palabra que no debería haber dicho. Hermanos, aquí estamos. Adelante, cambio. Buenas noches a todos, aquí reportándome el canal La Congregación, escuchando, hermano José, hermano profesor. ¿Cuál es el tema de esta noche? Cambio. Amén, yo creo que igual concluimos de una manera u otra, fue un buen tema y igual será de bendición para aquella gente que igualmente aman a Dios, y ese es el propósito, amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Cristian, le respondemos al pastor ahí que nos realizaba una pregunta. Pastor Enrique, un fuerte abrazo y bendiciones, qué bueno escucharlo. El tema principal que se desarrolló fue el tema del diezmo. Los antidiezmos que están ahí en internet, la gente que está en el diezmo, se analizó el diezmo, si era lícito, si no era lícito, si se debía imponer, debía ser con libertad, cuáles son las bases, o si se debía prohibir el diezmo. Y se vio varios versículos, varias enseñanzas con referente al diezmo. Llegamos a toda una conclusión, ¿no? Y al final, en la última parte del tema, se debió a estas iglesias abusadoras que abusan por la fe, ¿no? Manipulan y usuran de la fe, en base al diezmo, promesas de bendiciones.
pero por lo menos establecimos varios puntos en común con respecto al tema del diezmo, que el diezmo es algo que se puede permitir en la iglesia, no por obligación ni por fuerza, porque no estamos bajo la ley, en la libertad que diezmó Abraham, sí, con el mismo derecho que tal vez hasta lo hizo el mismo Jacob. Los dos personajes nacieron de su corazón. Nos enfocamos solamente en Abraham, que no hubo ley, no hubo mandamiento, no hubo petición, pero hubo libertad. Consideramos que el diezmo es otra manera de ofrendar a Dios proporcionalmente hablando, ¿sí? Pero no se habla en el Nuevo Testamento de diezmo y la ley ya no está para cumplimiento de ella. Si una persona hoy se encontrase en la obligación de diezmar, estaría bajo la ley, y aquel que quiera estar bajo la ley cae bajo una maldición, perdiendo su gracia, diciéndose maldito, entre otras cosas. Entonces se llegó a establecer, ¿se puede prohibir que alguien diezme? No, por supuesto que no. En Melquisedec jamás le prohibió tal cosa a él, entonces una plena libertad. Pero tampoco se debe obligar ni exigírselo, mucho menos a nadie, sino dejar la libertad que Dios nos hizo libre, en la libertad de la gracia, y para que todos puedan ir al crecimiento de la gracia en Cristo. Si alguien quiere diezmar, que lo haga, pero no por imposición, no por cumplimientos de leyes o mandatos y ordenanzas. En cambio. Ok, me parece excelente el resumen. Amén. Siento en mi corazón y mi espíritu que es la doctrina correcta de la iglesia. Amén. Los felicito por este tema. En resumen, lo absorbí todo. Es correcto, amado hermano. Dios siempre bendice al dador alegre. Ninguno debe dar de ninguna manera por fuerza o por alguna obligación. Menos si lo están acusando en la congregación de que si no diezmas te van a, de alguna manera, a reprimir o a expulsar de la congregación. Dios ama al dador alegre, Dios conoce tu corazón, pero si de alguna manera lo quieres hacer, hazlo con toda libertad, con toda confianza. Hazlo con el ingrediente más precioso que puede haber, el amor. Cambio. Buenas noches por ahí, hermanos. Hermano Enrique, hermano Rodrigo, por ahí, Pastor Pascual. Bueno, recién entré al canal, hermanos, hace un ratito, pero no pude asimilar bien cuál era el tema, ya que estaba por así muy intermitente mi señal. Pero, mi aportación en esto, y primeramente, pues, darle gracias a Rodrigo por ahí, por el resumen tan hermoso que dio, y al mismo tiempo, pues, también aportar un poquito. Sería mejor, hermano, en este aspecto, en este punto de los diezmos, no sé, instruir a los hermanos, instruir a la cristiandad, hermano, a que todo esto no lo vieran como un diezmo, sino que lo vieran como una ofrenda, ya que el Señor dice bien claro que Él bendecirá al dador alegre, ¿no? Y bueno, yo pienso que como ofrenda, lo he dicho yo donde yo predico la palabra, verlo siempre mejor como una ofrenda, para no caer en ningún riesgo con la palabra diezmo. Verlo como ofrenda y bueno, quien ofrende realmente de corazón ofrendará inclusive más que si diezmase, ¿no? Eso sería mi humilde aportación en ese aspecto, hermano. Cambio. Correcto, totalmente correcto. Se considera el diezmo hoy como una ofrenda proporcional y de buena voluntad en el nacimiento de que alguien le nace del corazón, nada más, ¿no? Para dar a Dios. Pero no por imposición ni nada que tenga que ver desde Éxodo hasta el Evangelio del Juan. El Evangelio de Juan, porque establecemos que todo este periodo y todos estos textos están bajo un contexto de macro, ¿no es cierto?, que es ley. Totalmente de acuerdo, hermano, hay bendiciones, cambio. Hermano, creo que muchos de nosotros, ¿cómo podemos tomar nosotros del Antiguo Testamento, hermano? Esa es una pregunta, hermano Rodrigo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar el Antiguo Testamento? La palabra de Dios dice que es una sombra del Nuevo Testamento, ¿no? Es sombra de lo que iba a venir. Entonces,
¿cómo podemos ver nosotros el Antiguo Testamento? Sabemos que la palabra y lo que dijeron los profetas se confirma en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque todo lo que dijeron las profecías se cumplen a través del Nuevo Testamento. Todas las profecías se empiezan a cumplir, ¿no? Digamos que todo lo que se habló está cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Del Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, pero en nosotros, ¿cómo podemos tomar el Antiguo Testamento como pueblo gentil, sabiendo que ya ahora nosotros pues somos injertados al olivo original por medio de Jesucristo? Adelante, hermano, cambio. Esto lo podemos ver en el capítulo número 7 de Romanos. ¿Cuál es la utilidad que le encontramos hoy? O sea, si yo no fuese a la ley y la ley no me dijese que adulterar es malo, es pecado, yo no sabría que eso fuese pecado si no fuese por la ley. O sea, ¿cuál es el sentido de la ley para nosotros? Entender cuáles son las cosas que desagradan a Dios. Conocer por qué Dios introdujo al pueblo de Israel, la historia. Entender por qué Dios introdujo, yo te voy a hacer una pregunta, ¿por qué Dios introducía tantas leyes rituales extrañas por ahí, esto podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué funciones tenían? Sí, aprender de eso. En el caso de los mandatos morales, todo lo que tiene que ver con la ley moral, ¿no es cierto? Eso me sirve a mí, o sea, supongamos que yo estoy teniendo relaciones libres con cualquier mujer y alguien solamente me dice, ok, acepta a Cristo como Señor y Salvador y estás listo. Ok, listo. Pero a mí yo no empiezo a recibir enseñanzas de los mandamientos de Dios, porque se deben enseñar. Entonces yo cómo sabría que robar está mal si no lo descubriría a través de la ley. La ley lo que me establece, me coloca a mí en el orden de Dios. Ahora, eso se va confirmando en la ley divina establecida por la gracia en mi corazón, se va confirmando. Pero viene ese conocimiento ahora por a través de las Escrituras. Las Escrituras me revelan y ahora en mí está en un acto natural de ir a obediencia a esa palabra, ya no por fuerza ni por obligación, sino por amor. Yo cumplo ahora las cosas por el amor, porque en el cumplimiento del amor cumplo toda la ley. ¿Qué es lo que es el amor? Es el nacimiento y es la manifestación de Cristo en mi vida, eso es el amor. No es que yo voy a amar a alguien porque tengo que amarlo, sino que debe ser natural el amor. Si Cristo está en mi vida y nací de nuevo, amar debe ser en forma natural. Entonces, pero el mandamiento es aquello que me va a ir dando las directrices de cuáles son los límites establecidos por Dios. Por ejemplo, digamos que usted tiene que ir, ¿no es cierto?, por cualquier ciudad y manejar en el Pitufo, y usted no hubiese un cartel que diga prohibido entrar en esta calle porque es una calle de sola dirección. Ese cartel lo va a cuidar para que usted no entre a ese lugar y no sea destruido, no tenga un choque. Bueno, exactamente de esa manera funciona la ley en estos aspectos. Son para cuidarnos. Si Dios ha colocado estas ordenanzas, son para protegernos y proteger nuestra vida espiritual, nuestra vida y nuestra relación con Dios y con los demás. Esa es la sencilleza. ¿De dónde lo encontramos esta explicación? Capítulo 7 de Romanos. Y cambia. Correcto, sí. Muy cierto, hermano, muy cierto. Pero aquí otra pregunta: si yo quebro un mandamiento, básicamente es no sé cómo hacerle la pregunta. Sí, simplemente que no voy, o sea, nadie puede cumplir la ley, eso está claro, que nadie la pudo cumplir, solamente Cristo. Y por medio de Cristo nosotros venimos, como estaba explicando usted, o sea que la ley se manifiesta, dice que es solamente para aquel que hace mal, o digamos es para los malos, que realmente que todo aquel que roba supuestamente sabe que está robando y es en contra y está violando la ley. Aquel que mata sabe que no tiene que matar, está violando la